Bienvenidos a otro tema más de la serie hermenéutica. Recordemos por favor que la hermenéutica es el arte de darle una correcta interpretación al texto. En el ámbito de nosotros es el texto bíblico, porque la hermenéutica es en general, es interpretar el texto correctamente en general, pero en nuestro ámbito pues estamos hablando específicamente del texto bíblico, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, de lo que estuvimos viendo, porque cada clase la dividimos en dos sesiones. Esta sería la última sesión de la clase número 2 y déjeme hacer un breve resumen. En el tema general, que es métodos erróneos de interpretación bíblica, vimos por lo menos 3 la semana pasada. Yo les dije que eran 5, pero vamos a agregar uno más que me parece interesante que lo veamos. Y en total vamos a ver 6 métodos de interpretación bíblica de forma errónea, ¿ok? No quiere decir de que estos métodos estén malos. La situación es de que el enfoque central sea en ese método específico y se caiga en errores por enfocarse solo en ese método, ¿ok? Cada uno tiene sus ventajas, por supuesto, pero la desventaja sería de que todo se centre allí en ese método. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo el método místico, que es donde específicamente una persona cree de que hay alguien específico que es elegido, el cual tiene o puede interpretar la escritura, puede interpretar el texto bíblico. Entonces a él le es revelado y él la puede dar su interpretación. Entonces es un misticismo. ¿Cómo acabar con ese misticismo? Haciendo comparación. Si lo que yo creo que ese texto bíblico está diciendo, vamos y comparémoslo con traductores, escritores, comentaristas, diccionarios, a ver si esa interpretación que yo le estoy dando al texto bíblico va de acorde a otros siervos que han explicado ese texto bíblico, pero no a solamente a ellos, sino que con los mismos consiervos, llamar, preguntar, mira, ¿qué opinas de este texto? Fíjate que creo que Dios me está revelando tal cosa, ¿será correcto? Entonces, indagar. La comparación nos va a ayudar con respecto al método místico. Número 2, alegórico simbólico. ¿En qué se basa el alegórico simbólico? Básicamente en utilizar mucha metáfora, simbología o alegoría de textos aplicados en el Nuevo Testamento o a nuestra vida como una sombra o como una simbología. Eso es de tener cuidado. No descartamos de que la Biblia tiene mucha sombra o mucho símbolo y mucha alegoría, por supuesto, no lo descartamos, pero hay gente de que se enfoca mucho en darle una sombra a todo lo del Antiguo Testamento. Y eso es de tener cuidado. El número 3 que estuvimos viendo es el método racionalista, que se basa básicamente en el raciocinio que se tiene de cierto texto, usando la lógica nada más. Y tenemos que entender de que no se trata solamente de lógica, sino de revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas, pero no descartamos que tenemos un racionalismo nosotros y lo tenemos que utilizar. Yo espero haya quedado claro estos 3. Vamos el día de hoy con el método apologético. Este método apologético es que agarran ciertas verdades bíblicas fundamentadas en un texto bíblico, en una palabra, en una opinión, pero son humanas. Espérese, la apología bíblica es buena, pero la apología bíblica, donde se agarra cierto fundamento bíblico, se englosa toda la escritura bíblica y se da un parámetro, un fundamento, un consejo, una guianza, etcétera, etcétera. O sea, hacer apología bíblica es correcto, ¿ok? Pero cuando la apología se basa en una palabra bíblica nada más, solo en una palabra bíblica, en un texto,
o en una opinión bíblica, allí es el riesgo, porque está basada en humanismo. Miren pues, dos ejemplos. Job capítulo 22, verso 1 al 3 y Mateo capítulo 7, verso 1. El de Job es cuando los tres amigos de Job van y le dan una apología, una conclusión, una hipótesis de lo que ellos pensaban, del por qué Job estaba pasando lo que pasó, y le dan su apología del por qué ellos estaban pasando, él estaba pasando esa situación. Entonces, pero no podemos nosotros hacer una apología en base a lo que Elifaz Temanita o algún o Bildad o alguien que le haya hablado a Job, porque esas son palabras humanas. ¿Son bíblicas? Sí, pero no es que Dios esté hablando. Aquí otro, el de Mateo, que habla no juzguéis, no juzguéis, la palabra juzgar. Allí tendríamos que determinar si eso de no juzgar es un término general y que nos impide a nosotros hacer un juicio o juzgar a alguien, o es un término absoluto. Entonces, definitivamente, mis queridos hermanos, la Biblia nos motiva a nosotros a que juzguemos todo. Desechemos lo malo y retengamos lo bueno. O sea, no es que nos omita el que juzguemos, pero obviamente ahí hay muchas cosas que hablar de ese texto. Pero comparado a otros textos bíblicos, no solamente agarrar ese texto para decirle a la gente, no, es que la Biblia dice no juzguéis. ¿Ok? Entonces, básicamente, y tener cuidado porque en algunas partes de la Biblia hablan profetas falsos como Balaam, habla el mismo Satanás, habla Dios, cosas que dijeron las personas, y en eso que dijeron las personas a veces se hace una apología de ello. Entonces es de tener cuidado, ¿ok? Este método es erróneo cuando esas palabras están basadas en solamente unas palabras, en opiniones y en conceptos humanos. Cuando se hace una apología, mis queridos hermanos, hay que tomar en cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis en un verdadero contexto bíblico. ¿Ok? Muy bien. La quinta es el método literalista. Este método literalista tenemos que tomar en cuenta de que es que hay algunas personas que toman ciertos textos bíblicos y le dan de forma literal una interpretación. Y tenemos que comprender que la escritura, mis queridos hermanos, tiene bastantes figuras, similitudes, metáforas, que no podemos aplicarlas de forma literal en nuestro tiempo y contexto. Esto es algo que les voy a repetir durante casi todas estas sesiones, y es, la escritura bíblica, mi querido hermano, tiene, escuche bien, tiene una sola interpretación y distintas aplicaciones, dependiendo del contexto que se esté hablando la escritura. El mismo texto bíblico aquí en Guatemala va a tener la misma interpretación que va a tener en África, en Estados Unidos, en China. Es la misma interpretación, pero la aplicación es diferente dependiendo del contexto en el que se esté hablando, contexto socioeconómico, social, cultural, etcétera, etcétera. Entonces hay que evaluar esa situación, pero el método literalista, las personas interpretan el texto de forma literal. Y un par de ejemplos son estos dos, el de Mateo capítulo 18, verso 6 en adelante, y el de Lucas 14, 26. El primero dice que si alguien hace caer a uno de los pequeños, que se amarre una piedra al cuello y se tire al fondo del mar. El otro dice, el que quiera ser mi discípulo y no niega a su padre, a su madre, a sus hijos,
no puede ser, no puede venir en pos de mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, eso no es literal. Ahí lo que la Escritura está hablando de prioridades. Entonces, el modo literalista agarra los textos bíblicos de forma literal a quererlos aplicar a su vida, a sus hermanos, a su contexto, etcétera, etcétera. Pero hay que revisar en qué modo está hablando la Biblia, porque no la podemos agarrar de forma literal siempre y cada texto bíblico, ¿ok? Muy bien, y el último es el método dogmático. Esto de dogmático viene de una palabra en griego que es dogma, que su traducción es enseñanza. Mire, toda iglesia, todo movimiento o toda denominación tendría que tener su propia enseñanza o su propia doctrina. Pero la doctrina de ellos a veces la fundamentan en dogmas humanos. ¿Y cuál es la característica de un dogma humano? Es que su opinión se dirige o se rige por la enseñanza netamente humana, y esto quisiera dejarlo bien claro, fundamentando su opinión con unos textos bíblicos o con un texto bíblico, y no permitiendo que el texto bíblico fundamente la opinión. Y eso es muy diferente, hermano, porque la situación es de que uno llega con cierta idea preconcebida a leer el texto bíblico, y la situación es de que uno anda buscando un texto que afirme la opinión que uno tiene de ese texto o de cierta cosa o de cierta situación que está pasando, un texto que afirme eso. No, nosotros vamos a tratar de acercarnos a la Escritura con el fin de que la Escritura nos norme a nosotros, nos rija a nosotros, y no ponerle nuestros propios pensamientos a la Escritura. Y tenemos el ejemplo de Santiago capítulo 2, verso 24, donde dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿necesitamos las obras para justificar nuestra fe o para justificarnos a nosotros? ¿O la fe se ve sin obras o cómo? Entonces, en resumen, este método dogmático, hay gente que pone sus propios pensamientos un texto bíblico, y la idea es que el texto bíblico vaya normando nuestros pensamientos. De este método dogmático, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tendría que tener una doctrina, un dogma, una enseñanza que le rija. Pero esa enseñanza, ese dogma, no tendría que estar fundamentada en los pensamientos del director de esa organización, el apóstol, el profeta, el pastor que la rige, etcétera. No, sino de que esa tendría que estar basada en la Escritura. Y hay corrientes ideológicas dependiendo de su fundador: la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia de los cuáqueros, que luego se convierte en la iglesia Amigos. Entonces, cada uno de ellos tiene su propio dogma, su propia enseñanza, su propia, que les rige. Por ejemplo, hay una corriente que dice que la salvación se pierde, pero hay otra que dice que no se pierde. Nosotros más pentecostales, pero hay otro que surgió más adelante, que es los neopentecostales, que son un poquito más liberales y más relajados, etcétera, etcétera. No quisiera, por supuesto, juzgar, porque bendito sea Dios, muchos de ellos están haciendo el trabajo evangelístico, discipulado, etcétera. Pero básicamente, mis queridos hermanos, estos serían los 6 métodos de interpretación errónea de la Escritura,
y tomémoslos en cuenta. Yo creo que puede ir normando nuestras vidas con la idea de que estos métodos en sí no son malos. La cosa es enfocarse específicamente en ese método y caer en errores escriturales. Así es de que si hay alguna duda con respecto a ellos o algo que quieran agregar, ahí están los medios disponibles para poder hacerlo. Será un verdadero gusto poder dialogar con respecto a este tema maravilloso que puede bendecir nuestras vidas. Así es que nos vemos a la próxima. Bendiciones.